Luis estaba de pie junto a la ventana, mirando las hojas de otoño arremolinarse en el aire. Llevaba 3 horas esperando a que Oliver volviera del trabajo. El reloj marcaba las 9:30 de la noche. Su teléfono vibró. Otro mensaje de su marido. «Llego tarde. Reunión importante». «¿Otra vez?», susurró Luis, agarrando el teléfono. La cuarta vez en una semana. De repente sonó el timbre. Isabel, su suegra, una elegante mujer de 65 años y fríos ojos grises, estaba en el umbral. «¿Aún no ha llegado Oliver?», preguntó, entrando en el salón sin ser invitada. «No, está reunido», respondió Luis, tratando de mantener la calma. Isabel se quitó los guantes y se sentó en un sillón. «Sabes, cariño, cuando estaba casada, siempre esperaba a mi marido con la cena preparada, aunque se retrasara hasta medianoche». Luis sintió que su rostro se tensaba. «He hecho la cena, Isabel. Lleva 3 horas en el horno». Isabel enarcó una ceja. «¿Y ni siquiera te has molestado en recalentarla?». «Pobre Oliver. Oliver puede decidir por sí mismo si quiere una cena recalentada», dijo Luis. Isabel se levantó lentamente y se acercó a Luis. «¿Sabes de qué me he dado cuenta últimamente? Te has vuelto indiferente a las necesidades de mi hijo. Él trabaja todo el día, te proporciona todo lo que necesitas, y tú... ¿Qué pasa conmigo?». Luis sintió que su voz temblaba de rabia. «Y ni siquiera puedes hacer que se sienta cómodo en casa. Llega tarde, cansado, y tú le recibes con una cena fría y reproches». En ese momento, la llave giró en la cerradura. Oliver entró en el apartamento, con aspecto cansado e irritado. «¿Mamá?», se sorprendió. «¿Qué haces aquí?». «He venido a ver cómo estabas, hijo». Isabel se acercó a él y le dio un beso en la mejilla. «Y hacía bien. Tu mujer ni siquiera ha calentado la cena». Oliver suspiró pesadamente. «Mamá, por favor. No, ya me voy». Isabel cogió su bolso. «Piensa en lo que te dije ayer. Te mereces algo mejor que eso, cariño». Cuando la puerta se cerró tras Isabel, Luis se volvió hacia su marido. «¿De qué está hablando? ¿Qué te dijo ayer?». Oliver se quitó la chaqueta y la tiró en la silla. «Nada importante. Estoy cansado. ¿Dónde está mi cena?». «En el horno. Está fría, como nuestra relación últimamente». Oliver se volvió de repente hacia ella. «No empieces, Luis. Solo... esta noche no, ¿vale?». Se dirigió hacia el dormitorio, dejando a Luis sola en el salón. Luis lo vio irse y sintió que algo en su interior empezaba a resquebrajarse, como el hielo en primavera. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Oliver se había levantado antes de lo habitual y parecía estar hablando por teléfono. Caminó en silencio hasta la puerta del dormitorio. «Mamá, no puedo hablar de esto ahora». La voz de Oliver sonaba tensa. «Podría despertarse». Luis se quedó inmóvil, escuchando. «No, lo entiendo. Sí, tienes razón, pero no es tan sencillo». Una pausa. Luis se apoyó en la pared, intentando no perderse ni una sola palabra. «Claro que me acuerdo de Victoria». «No, ella no sabe nada». «Mamá, hablemos de esto más tarde». «¿Victoria?». Luis sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «¿Quién es Victoria?». Al terminar la conversación, Oliver se preparó rápidamente y se fue a trabajar sin siquiera desayunar. Luis pasó la mañana repasando mentalmente cada palabra de la conversación. Por la tarde, decidió limpiar su dormitorio. Siempre le ayudaba a calmarse. Mientras limpiaba el armario, su mano se topó con una vieja agenda de cuero. Luis no lo había visto nunca. Abrió la primera página. La letra de Oliver, fechada 5 años antes. «Hoy la he vuelto a ver. Victoria estaba impresionante. No puedo quitarme su sonrisa de la cabeza. Sé que está mal, pero no puedo dejar de pensar en ella». Luis sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Pasó unas páginas hacia adelante. «Mamá dice que estoy siendo estúpido al casarme con Luisa. Dice que Victoria sería una mejor elección. Quizá tenga razón, pero no puedo echarme atrás ahora». En ese momento sonó el teléfono. Luis se estremeció cuando el nombre de Isabel apareció en la pantalla. «¿Sí?», contestó, intentando que su voz sonara normal. «Luis». La voz de Isabel era tan dulce como la miel envenenada. «¿Te importa que venga? Quiero discutir un asunto delicado». Media hora más tarde,
Isabel estaba sentada en el salón, sosteniendo con elegancia una taza de té. «Sabes, cariño», empezó, observando atentamente la reacción de su nuera. «Llevo mucho tiempo pensando cómo empezar esta conversación». «¿Sobre qué, Isabel?» Luis intentó controlar el temblor de su voz. «Sobre la carga». Isabel dejó su taza. «A veces en la vida nos convertimos en una carga para los que queremos, sin siquiera darnos cuenta». Luis sintió que sus dedos se agarraban al reposabrazos de la silla. «¿Qué quieres decir?» «Oliver. Es un hombre muy amable, quizá demasiado. Nunca te lo dirá directamente, pero...» Isabel hizo una pausa dramática. «Pero puedo ver que está sufriendo». «¿Sufre?» Luis apenas podía contener su ira. ¿De qué? De este matrimonio, querida, por tener que fingir que es feliz cuando su corazón pertenece a... ¿Victoria?, soltó de pronto Luisa. Isabel se quedó paralizada, con los ojos abiertos de sorpresa. ¿Tú sabes algo de ella? Sé lo suficiente, replicó Luisa, poniéndose en pie. Y sé que tú siempre quisiste que se casara con ella, no yo. Isabel se levantó también, con el rostro endurecido. Si sabes lo de Victoria, debes darte cuenta de que Oliver y tú nunca seréis felices juntos. Es mejor dejarlo marchar ahora, antes de que... ¿Antes de qué?, la interrumpió Luis. ¿Antes de que encuentres la manera de deshacerte de mí? No seas tan dramática. Isabel cogió su bolso. Piensa en lo que te he dicho. A veces el mayor acto de amor es dejar marchar a alguien. Cuando la puerta se cerró tras Isabel, Luis regresó a su dormitorio y volvió a coger su diario. Ahora estaba segura de que tenía que averiguar la verdad sobre Victoria y lo que realmente ocurría en su matrimonio. Isabel insistió en celebrar una cena familiar el viernes. Llamó a Oliver y le dijo que cocinaría su pato favorito con manzanas. Luisa sabía que no sería solo una cena, sino otra oportunidad para humillarla. Luis se pasó todo el día preparándose, limpiando su apartamento hasta dejarlo reluciente y poniéndose un vestido nuevo. No iba a dar a Isabel ningún motivo para criticarla. A las 7 de la tarde sonó el timbre. Isabel entró con una cacerola enorme en la mano. «Buenas noches, querida. Espero que hayas puesto bien la mesa». Luis reprimió su irritación. «Todo está listo, Isabel. Ven a la cocina». Oliver volvió del trabajo 15 minutos más tarde. Besó a su madre en la mejilla, pero Luis solo recibió una rápida inclinación de cabeza. Mamá, huele increíble». Oliver aspiró profundamente el pato. «Claro que sí, cariño. Sé cómo cocinar tus platos favoritos». Isabel lanzó una rápida mirada a Luis. Por desgracia, no todas las mujeres saben complacer a sus maridos. Luis colocó los platos en silencio. La cena comenzó en un tenso silencio. «Oliver», empezó Isabel de repente. «Ayer conocí a Victoria en el supermercado». Oliver tosió, atragantándose con el vino. Luisa se quedó paralizada con el tenedor en la mano. «Tiene muy buen aspecto», continuó Isabel. «Preguntó por ti. Ya sabes, sigue soltera». «Mamá», la interrumpió Oliver. «No, ¿por qué no?», Luis interrumpió. «Háblanos de Victoria. Me encantaría oírlo». Se hizo un silencio sepulcral. Isabel se limpió lentamente los labios con una servilleta. «¿Así que sabes algo de Victoria?» «No mucho», respondió Luisa, mirando directamente a su suegra. «¿Quizá puedas contarme algo más?» «Luis», dijo Oliver preventivamente. «¿Qué?». Se volvió hacia su marido. «¿No tengo derecho a saber de la mujer con la que tuviste una relación antes de casarnos? O quizá no solo antes. ¿Cómo te atreves?», exclamó Isabel. «Oliver, ¿vas a dejar que hable así?». Oliver se presionó las sienes con los dedos. «Cenemos tranquilamente». «¿Tranquilamente?». Luis sintió burbujear años de resentimiento reprimido. «Tu madre no para de humillarme, de insinuarme algo de Victoria, ¿y tú quieres que me quede quieta?». «Estás histérica», cortó Isabel. «Oliver, siempre te he dicho que ella no está a tu nivel. Mira cómo se comporta. ¿Y cómo se supone que debo comportarme?». Luis se levantó de la mesa. «¿Soportar en silencio tus abusos?». Oliver golpeó la mesa con el puño. Los vasos tintinearon. «Mamá, será mejor que te vayas». «Pero, hijo...». «Por favor». Su voz sonaba cansada. «Hablaremos mañana».
Después de que Isabel se marchara, el apartamento se sumió en un pesado silencio. ¿Por qué has hecho esto?, preguntó finalmente Oliver. ¿Yo? Luis no podía creer lo que oía. Fue tu madre la que empezó a hablar de... Podrías haberte callado, la interrumpió. Pero no, tenías que montar una escena. ¿Quién es Victoria, Oliver? Se dio la vuelta. Esa es una vieja historia. Ella no importa. Importa si tu madre sigue hablando de ella. Importa si escribiste sobre ella en tu diario hace 5 años. Oliver se volvió bruscamente. ¿Has leído mi diario? ¿Y me has estado mintiendo todos estos años? Agarró su chaqueta. No voy a discutir esto. Tengo que dar un paseo. Por supuesto, Luis sonrió amargamente. Huye. Siempre haces lo mismo cuando tenemos que hablar de algo importante. La puerta se cerró tras él. Luis se quedó sola entre los platos sin terminar y las ilusiones rotas. Sabía que después de aquella cena, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Al día siguiente de la escandalosa cena, Luis conoció a Richard, un viejo amigo de Oliver, en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. Sabía que Richard había trabajado con Oliver antes de que se conocieran y esperaba descubrir la verdad sobre Victoria. «Gracias por reunirte conmigo», dijo Luis cuando el camarero les trajo el pedido. Richard parecía incómodo. «Escucha, si Oliver se entera, no se enterará», le interrumpió Luis. «Solo quiero entender qué está pasando en mi vida. ¿Quién es Victoria?» Richard permaneció largo rato en silencio, removiendo el azúcar de su café. «Fue hace 5 años. Victoria vino a trabajar a nuestra empresa. Joven, ambiciosa. Oliver y ella congeniaron enseguida». «¿Salieron juntos?», preguntó Luis en voz baja. «Fue más que eso», suspiró Richard. Oliver estaba perdidamente enamorado. Isabel estaba encantada. Victoria procedía de una familia adinerada, tenía contactos. ¿Qué pasó después? Victoria dejó su trabajo de repente y desapareció. Nadie sabía por qué. Oliver estaba devastado. Y 2 meses después, te conoció. Luis sintió que le temblaban las manos. ¿Así que yo solo era un reemplazo? No, no, no. Richard tartamudeó. Es que hay algo que deberías saber. Sacó una carpeta de documentos de su maletín. Durante mucho tiempo dudé en enseñarte esto. Pero después de lo que pasó ayer, Luis abrió la carpeta. Contenía extractos bancarios y copias de cheques. ¿Qué es esto?, preguntó hojeando los papeles. Pruebas de que Oliver no es tan perfecto como parece, bajó la voz Richard. Lleva años dirigiendo operaciones ilegales a través de la empresa. Blanqueo de dinero, falsificación de documentos, pero... ¿Cómo? Con la ayuda de empresas pantalla. Una de ellas pertenecía a Victoria. Luis sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. ¿Es por eso que desapareció? Sí. Cuando olió algo friéndose, cogió su parte y salió corriendo. Oliver tuvo que limpiar el desastre. ¿Y te has callado todo este tiempo? Richard parecía culpable. Es mi amigo. Era mi amigo. Pero lo que está haciendo ahora... El mes pasado, noté nuevas transacciones sospechosas. Ha vuelto a las andadas, Luis. ¿Por eso siempre trabaja hasta tarde?, susurró ella. En parte, pero hay algo más. Richard sacó su teléfono y le mostró una fotografía. Fue tomada hace 3 días. Oliver estaba sentado en un restaurante con una joven rubia. Iban cogidos de la mano y se reían. Esa no es Victoria, añadió Richard. Es Alice, la nueva empleada del departamento financiero. Luis sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Unos 2 meses, desde que empezó el nuevo fraude. Luis recordó todas las devoluciones tardías, las excusas para las reuniones, la frialdad en su relación. ¿Por qué has decidido contarme todo esto? Richard terminó su café. Porque puedo ver cómo Isabel está tratando de desprestigiarte. Cómo Oliver se lo permite. Necesitas saber la verdad para protegerte. ¿Protegerme de qué? Oliver está preparando los papeles del divorcio. Isabel le ha recomendado al mejor abogado de la ciudad. Quieren dejarte sin nada, Luis. Se sentó apretando la carpeta entre las manos. Todos los detalles se unían en una sola imagen. Traición, fraude, una conspiración contra ella. ¿Qué debo hacer?, preguntó, completamente perdida. Conserva estos documentos, se levantó Richard, y búscate un buen abogado.
Si el caso de fraude financiero resurge, Oliver podría acabar en la cárcel. Lo sabe y tiene miedo. Aprovéchalo. Cuando Richard se marchó, Louise permaneció sentada en la cafetería durante largo rato, intentando procesar todo lo que había oído. Su matrimonio era una completa mentira y su marido no era quien decía ser. Sacó su teléfono y marcó el número de su vieja amiga abogada. «¿Clara? Necesito que me ayudes. Es urgente». Una semana después de hablar con Richard, Louise encontró por fin a Victoria. No era tan difícil. Trabajaba en un gran bufete de abogados de una ciudad vecina. Louise concertó una cita y se presentó como posible cliente. Victoria resultó ser una hermosa mujer de unos 35 años. Cuando vio a Louise, lo supo enseguida. «Eres la mujer de Oliver, no había duda». «Sí». Louise intentó hablar con calma. «Necesito saber la verdad». Victoria cerró la puerta de su despacho. «La verdad puede ser dolorosa. ¿Estás segura de que estás preparada para oírla?» «No puedo seguir viviendo en una mentira», contestó Louise. Victoria se sentó en su escritorio y miró a Louise durante largo rato. «Conocí a Oliver hace 6 años. Era encantador, tenía éxito, y enseguida dejó claro que yo le gustaba». «¿Fuisteis amantes?», preguntó Louise sin rodeos. «Al principio sí, pero luego todo se complicó mucho más». Victoria sacó un cigarrillo del cajón. «¿Te importa?». Louise negó con la cabeza. Victoria fumó. «Oliver me ofreció un trato. Tenía un plan de blanqueo de dinero, pero necesitaba una persona de confianza para registrar las empresas fantasma». «¿Y aceptaste?». «Yo era joven y estúpida. Pensé que era amor verdadero», sonrió Victoria con amargura. «Isabel no dejaba de invitarme a cenas, de insinuar una boda. ¿Qué salió mal?». Oliver empezó a mostrar su verdadera naturaleza. Podía ser muy agresivo cuando las cosas no iban según su plan. Louise recordó cómo Oliver se había vuelto irritable últimamente, cómo le había gritado por nada. «¿Te pegó?». No físicamente, pero sus palabras y sus acciones. Victoria soltó un largo suspiro. «Una vez me amenazó con contar a la policía mi participación en su fraude si no accedía a sus exigencias. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que huir». «¿Y desapareciste sin más?». «Cogí mi parte del dinero y me fui de la ciudad. Cambié de número, de trabajo, empecé una nueva vida». Louise sintió un escalofrío. «¿Por qué me cuentas todo esto?». Victoria apagó el cigarrillo. «Porque veo en tus ojos el mismo miedo que yo sentí. Y sé que Oliver no ha cambiado, solo se ha vuelto más cuidadoso». «¿Cómo lo sabes?». «Intentó ponerse en contacto conmigo hace un mes. Quería reanudar la cooperación». «¿Y lo rechazaste?». «Claro que lo rechacé. Pero luego me enteré por amigos comunes que había encontrado a otra chica para sus negocios». «Alice», susurró Louise. Victoria levantó las cejas, sorprendida. «¿Así que lo sabes?». «Algo, pero no todo. Oliver utiliza a la gente, Louise, sobre todo a las mujeres. Primero las encanta, luego las involucra en sus sucias acciones, y cuando se vuelven inconvenientes, se deshace de ellas», terminó Louise. «Así es, Louise. Y su madre. Isabel siempre le cubre las espaldas. Conoce todas sus maquinaciones, pero cree que su hijo tiene derecho a todo». Louise se levantó. «Gracias por su franqueza». Victoria sacó su tarjeta de visita. «Si alguna vez necesita ayuda legal o simplemente protección, llámeme». Al salir del despacho, Louise permaneció en la calle durante largo rato. Todo su mundo se desmoronaba, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que empezaba a ver la verdad. Sonó el teléfono. Era Isabel. «Cariño, ¿dónde estás? Oliver está preocupado». «¿Lo está?». La voz de Luisa era tranquila. «¿Está preocupado por sus secretos?». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «No sé a qué te refieres», respondió finalmente Isabel. «Acabo de llegar de Victoria», dijo Louise. «Fue muy franca. Tú... ¿Qué?». Le tembló la voz a Isabel. «¿Cómo te atreves? Dile a Oliver que vuelvo enseguida. Vamos a tener una conversación muy interesante». Louise apagó el teléfono y llamó a un taxi. Ahora sabía lo suficiente para actuar. Al día siguiente de su reunión con Victoria, Louise recibió una llamada inesperada de su mejor amiga, Clara. «No te vas a creer lo que acaba de pasar», le dijo Clara con voz temblorosa de indignación.
Isabel ha venido a verme. Luis se puso tensa. ¿Qué quería? Me ofreció $20,000 por información sobre ti. Todos tus secretos, planes, conversaciones. ¿Y qué le dijiste? Luis aferró el teléfono. Le dije que se fuera al infierno, por supuesto. Se indignó Clara. Pero, Luis, dijo algo extraño. Algo sobre documentos financieros que supuestamente estaba recopilando contra Oliver. Luis cerró los ojos. Estaban asustados. Al final, realmente asustada. ¿Qué está pasando, Lu? Puedes confiar en mí. Ven a verme. Te lo contaré todo. Una hora más tarde, estaban sentadas en la cocina de Luis. Clara escuchaba la historia de su amiga y su rostro se volvía cada vez más sombrío. ¿Por eso me pediste que revisara vuestras cuentas conjuntas? Preguntó cuando Luisa hubo terminado su relato. Sí. ¿Has encontrado algo interesante? Clara sacó el portátil del bolso. Ah, sí. Mira. Abrió un archivo con extractos bancarios. Oliver ha retirado casi $100,000 en efectivo en los últimos 3 meses. Pequeñas cantidades para no llamar la atención. ¿A dónde fue el dinero? Parte fue a una empresa llamada Blue Moon Enterprises. Lo he comprobado, y la empresa está registrada a nombre de Alice Porter. Luis sintió náuseas. Está haciendo lo mismo que le hizo a Victoria. Hay más. Clara abrió otro expediente. Pidió un préstamo contra tu casa, sin tu conocimiento. ¿Qué? ¿Pero cómo? Falsificó tu firma. He enseñado los documentos a un experto. Es una falsificación evidente. Luis se levantó y se acercó a la ventana. Empezaba a llover. ¿Sabes qué es peor? Dijo en voz baja. Se lo di todo. Dejé mi trabajo, me mudé a esta ciudad, renuncié a mis amigos. Todo por él. Clara se acercó y abrazó a su amiga. Vamos a atraparlos, Lu. Tenemos pruebas de su fraude. ¿Y si se sale con la suya? Tiene contactos, dinero. Tiene algo más importante. Miedo. Sonrió Clara. Tiene miedo de un escándalo. Teme perder su impecable reputación. De repente sonó el timbre. Alice estaba en el umbral, la misma chica de la foto del restaurante. Tengo que hablar contigo, dijo, mirando a su alrededor con nerviosismo. ¿Puedo pasar? Luis miró a Clara y se hizo a un lado, dejando pasar a la inesperada invitada. Sé que lo sabes todo, empezó Alicia, sentándose en el borde de la silla. Sobre Oliver y yo, sobre la empresa. ¿Por qué has venido? Preguntó Luis con frialdad. Para advertirte. Oliver no es quien dice ser. Él... Alice rompió a llorar de repente. Me obligó a abrir esa empresa. Dijo que, de lo contrario, le contaría a todo el mundo lo nuestro y arruinaría mi carrera. Luis sintió un extraño déjà vu. Era exactamente de lo que hablaba Victoria. ¿Por qué ha decidido contárnoslo ahora? Porque ayer le oí hablar con Isabel. Alice se enjugó las lágrimas. Estaban discutiendo cómo deshacerse de ti. Isabel dijo que conocía a gente que podría hacer que pareciera un accidente. Clara se levantó bruscamente. ¿Tienes pruebas? Una grabación de la conversación. Alice sacó su teléfono. Siempre grabo nuestras reuniones. Por seguridad. Escucharon la grabación. La voz de Isabel era clara. Hijo, voy a arreglar todo. Lo principal es deshacernos de esta mujer de una vez por todas. Tengo gente de confianza. Dios mío, susurró Clara. Luis, no puedes quedarte aquí. Pero Luis de repente se sintió extrañamente tranquila. No, no me voy a ninguna parte. Es hora de demostrarles que yo también puedo ser peligrosa. Se volvió hacia Alice. ¿Testificarás contra él si es necesario? Alice asintió. Sí, no quiero seguir formando parte de esto. Entonces tenemos todo lo que necesitamos, dijo Clara. Documentos financieros, una grabación de la conversación, testigos. Luis cogió el teléfono. Es hora de llamar a Victoria. Creo que estará encantada de ayudarnos a acabar con Oliver, de una vez por todas. A la mañana siguiente, Luis se despertó al oír el timbre de la puerta. Isabel estaba en la puerta, vestida con un caro traje marfil. Tenemos que hablar, dijo, entrando en el salón sin ser invitada. Luis la siguió en silencio. Sabía que ese momento tenía que llegar. Ayer estuve en casa del abogado. Isabel sacó una carpeta del bolso. Aquí están los papeles del divorcio. Oliver está dispuesto a ser generoso.
puso los papeles sobre la mesa. $200,000 de indemnización, con la condición de que te marches tranquilamente y olvides todo lo que sabes. Luis cogió los papeles y los hojeó lentamente. Una oferta interesante. ¿Y si me niego? Isabel sonrió fríamente. Querida, no compliques la situación. Eres una mujer inteligente. ¿Lo soy? Creía que siempre habías pensado que era una tonta. No empieces, suspiró Isabel. Solo firma los papeles. Es lo mejor para todos. Luis se levantó y se acercó a la ventana. ¿Y Alice? ¿Hay una mejor salida para ella también? Isabel se puso tensa. No sé a qué te refieres. Tú lo entiendes todo. Luis se volvió hacia su suegra. Igual que comprendiste la situación con Victoria, siempre has sabido de las maquinaciones de tu hijo, ¿verdad? Basta ya, dijo Isabel bruscamente. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que se sepa la verdad? ¿De que todo el mundo descubra el monstruo que has criado? Isabel se levantó, con el rostro desencajado por la ira. ¿Cómo te atreves? Mi hijo es un hombre maravilloso. Eres tú quien no lo merece. ¿Un hombre maravilloso? Luis se rió amargamente. ¿Qué tiene de maravilloso? ¿La forma en que engaña a las mujeres? ¿O la forma en que blanquea dinero? ¡Cállate! Isabel se acercó a ella. No puedes demostrar nada. ¿En serio? Luis sacó su teléfono. ¿Y la grabación de vuestra conversación de ayer? Sobre la gente de confianza que podría organizar un hiperasposo. La cara de Isabel se puso blanca como la tiza. Vas de farol. Luis pulsó el botón de reproducción. La voz de Isabel resonó en la habitación. Hijo, lo arreglaré. Lo principal es deshacerse de esta mujer. ¡Apágalo ya!, gritó Isabel, intentando arrebatarle el teléfono. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de oír tus propias palabras? Isabel retrocedió, respirando agitadamente. ¿Qué quieres? La verdad. Y justicia. ¿A qué precio? Al mismo que tú me ofreces a mí. Luisa cogió los papeles del divorcio. Solo las condiciones serán mías. ¿Nos estás chantajeando? Siseó Isabel. No, no lo hago. Solo estoy siguiendo vuestras reglas. Luis rompió los documentos. Dile a Oliver que le espero esta noche. Tengo una contraoferta. ¿Te arrepentirás? Espetó Isabel. Puede que sí, pero antes te arrepentirás tú. Cuando la puerta se cerró tras Isabel, Luis marcó el número de Clara. Todo está listo. Ella contestó. ¿Estás segura de que va a funcionar? Dijo su amiga, preocupada. Sí, creen que soy débil, que tendré miedo de sus amenazas. ¿Y no tienes miedo? Luisa miró los documentos rotos. Ya no. Cuando no tienes nada que perder, es muy fácil luchar. Ten cuidado, dijo Clara. Pueden ser peligrosos. Sé que pueden serlo. Por eso tengo un plan. Colgó el teléfono y se acercó a la caja fuerte. Allí estaban todas las pruebas. Extractos bancarios, documentos falsificados, registros telefónicos, su seguro de vida. Una conversación crucial iba a tener lugar por la noche. Y esta vez, Luis estaba preparada. Mientras esperaba la conversación vespertina con Oliver, Luis se sentó en su dormitorio y miró viejas fotografías. 5 años. 5 años de su vida dedicados a este matrimonio. Recordó el día en que conoció a Oliver. Por aquel entonces, trabajaba como redactora jefe en una editorial, tenía su propio apartamento en el centro de la ciudad y un círculo de amigos íntimos. Todo el mundo decía que tenía una carrera brillante para alguien de 30 y tantos años. «Te vas a arrepentir», le dijo su mejor amiga cuando Luisa le anunció su marcha. «No puedes dejarlo todo por un hombre». Pero ella no escuchó. Oliver era muy convincente. «Cariño, hay grandes oportunidades en nuestra ciudad. Puedes abrir tu propia editorial. Yo te ayudaré con los contactos, con las finanzas». Luisa sonrió amargamente al recordar aquellas promesas. En lugar de su propia editorial, consiguió un trabajo postage como correctora de pruebas en un periódico local. En lugar de hacer nuevos amigos, le dieron cenas sociales con los socios comerciales de Oliver, en las que se suponía que debía representar el papel de esposa perfecta. Sonó el teléfono. Era su antigua compañera Marta. «Luis, no vas a creer lo que acabo de oír. ¿De qué se trata? Tu antiguo trabajo en la editorial sigue vacante. Nadie ha podido sustituirte». Luis sintió que algo le oprimía el pecho.
¿Por qué me dices esto? Porque el director ha preguntado por ti. Dijo que la puerta siempre está abierta. En ese momento, Luis oyó un portazo en la puerta de abajo. Oliver había vuelto. «Martha, luego te llamo», dijo rápidamente y colgó. Pasos en las escaleras. Pesados, seguros. Se abrió la puerta del dormitorio. Mamá dijo que querías hablar. Oliver parecía cansado e irritado. «Sí», se levantó Luis. «Ya es hora de que hablemos con franqueza. Si se trata otra vez de Victoria, se trata de todo, Oliver. Sobre Victoria, sobre Alice, sobre tus maquinaciones». Se volvió bruscamente. «¿De qué estás hablando?» «No finjas». Luis sacó una carpeta con documentos. «Lo sé todo. Sobre el blanqueo de dinero, sobre las empresas fantasma. ¿Quién te lo ha dicho?» Sus ojos se entrecerraron. «¿Y eso qué importa? Lo que importa es que tengo pruebas». Oliver dio un paso hacia ella. «¿Y qué vas a hacer con ellas?», dijo ella. «Eso depende de ti». Intentó sonreír, pero le salió torcida. «Cariño, no nos pongamos dramáticos. Puedo explicártelo todo». «¿En serio?» Luis abrió la carpeta. ¿Explicar por qué falsificaste mi firma en los documentos del préstamo? ¿Por qué usaste nuestro dinero común para tus propios negocios? Son negocios, no lo entenderías. Oh, lo entiendo perfectamente. Igual que entiendo por qué te casaste conmigo justo después de que Victoria desapareciera. Oliver se quedó helado. ¿Qué quieres decir? Necesitabas una tapadera, una esposa respetable que creara la ilusión de una familia perfecta. Esos son tonterías. ¿De verdad? Luis sacó su teléfono. ¿Pongo la grabación de tu conversación de ayer con tu madre? ¿Sobre cómo planeabas deshacerte de mí? Su cara cambió. Por un momento, Luis vio al verdadero Oliver, frío, peligroso. «¿Qué quieres?», le espetó. «El divorcio, con mis condiciones. ¿Y cuáles son? La mitad de todas las propiedades, y tu silencio sobre mi participación en tus asuntos. Te has vuelto loco». Golpeó la mesa con el puño. «Yo nunca...» «Entonces iré a la policía», dijo Luis con calma. «Con todos los documentos y las grabaciones». Oliver respiraba con dificultad. «Es un farol. No lo harás». «¿Por qué? ¿Porque soy débil? ¿Porque siempre he sido esa esposa callada y sumisa?» Ella se acercó a él. «Te equivocaste conmigo, Oliver. No soy una víctima. Y ya no te tengo miedo». «Mamá tenía razón», susurró. «Debería haberme librado de ti antes. Pero no pudiste. Y ahora vas a pagar por todo». Luis le puso los papeles delante. «Tienes hasta mañana. O firmas esto, o todos tus secretos pasarán a ser de dominio público». Fue hacia la puerta, pero se detuvo. «Una cosa más. Vuelvo a mi ciudad. Me espera mi antiguo trabajo en la editorial. Te vas a arrepentir», dijo Oliver. «¿No?», sonrió Luis. «Por primera vez en 5 años, no me arrepiento de nada». A la mañana siguiente, Luis se despertó con el sonido de la lluvia. Había pasado la noche en un hotel. No era seguro volver a casa después de su conversación con Oliver. En su teléfono había 5 llamadas perdidas de Isabel. A las 10 en punto, entró en el despacho de Clara. Oliver y su abogado ya la estaban esperando. «Buenos días». Luis se sentó en su escritorio y sacó algunos documentos. «¿Has tomado una decisión?» Oliver parecía no haber dormido en toda la noche. «No me has dejado elección». «Siempre hay una opción», replicó Luis. «Estás acostumbrado a tomar el camino más fácil». «Señoras y señores», interrumpió la abogada de Oliver, «vayamos al grano». Clara expuso los documentos. «Mi cliente exige el 50% de toda la herencia, incluidos los bienes del negocio». «Es absurdo», exclamó Oliver. «No tiene derecho a...» «Sí lo tiene», le interrumpió Clara. «Sobre todo dadas las circunstancias. ¿Tengo que recordarte lo del fraude financiero?» En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Isabel se plantó en el umbral. «No permitiré esto». «Señora Grant», dijo Clara con calma, «se trata de una reunión privada». Isabel se acercó a la mesa. «Oliver, no te atrevas a firmar nada. Esta mujer no hace más que chantajearte». Luis se levantó despacio. «¿Chantaje? ¿Cómo llamas a tus planes para mí? Bestow». Isabel se estremeció. «No tienes pruebas». «Sí las tengo». Luis puso la grabadora sobre la mesa. «Cada palabra que has dicho está grabada. Y no solo eso.
Sacó una segunda carpeta. Aquí hay documentos sobre todas las transacciones financieras de los últimos 5 años. Firmas falsificadas, empresas ficticias, blanqueo de dinero. ¡Cállate!, gritó Oliver. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que tu abogado descubra la verdad? ¿De que todo el mundo descubra lo que realmente eres? Oliver se agarró la cabeza. Me destruirás. No. Luis negó con la cabeza. Te has destruido a ti mismo. Con tu avaricia, tus mentiras, tus traiciones. Isabel cambió repentinamente de táctica. Luis, querida, hablemos con calma. Estoy segura de que podemos... Basta, la interrumpió Luisa. Ya he oído bastante de tus dulces palabras. Ahora me toca hablar a mí. Puso el bolígrafo delante de Oliver. Tienes que elegir. O firmas estos papeles y nos separamos pacíficamente. O voy a la policía. No te atreverías, sisió Isabel. Me atrevo. Luis la miró a los ojos. Porque no tengo nada que perder. Se hizo un gran silencio. El abogado de Oliver estudió detenidamente los documentos. Señor Grant, dijo finalmente, le aconsejo que firme. ¿Qué? Isabel se volvió hacia él. ¿Está loco? Si la 10ª parte de estos documentos son auténticos. El abogado negó con la cabeza. Su hijo podría enfrentarse a 10 años de cárcel. Oliver cogió el bolígrafo. Le temblaba la mano. Lo has planeado todo, ¿verdad? No, respondió Luis. Lo has planeado todo tú. Simplemente decidí no ser una víctima. Empezó a firmar los documentos. Cada firma la hacía con visible esfuerzo. ¿Te vas a arrepentir de esto?, susurró Isabel. Encontraremos la manera... No lo harás. Luis sacó un sobre. Porque las copias de todos los documentos ya están a buen recaudo. Si me pasa algo, irán automáticamente a la policía y a la prensa. Oliver dejó el bolígrafo. Ya está hecho. ¿Estás satisfecha? No. Luis se llevó los papeles firmados. Pero soy libre, y eso es lo principal. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Una cosa más. Dale recuerdos a Alisa. Dile que su testimonio ha sido muy útil. La cara de Oliver se torció de ira. Tú planeaste todo esto. Acabo de aprender de los mejores, sonrió Luis. De ti y de tu madre. Cuando la puerta se cerró tras ella, oyó que Isabel empezaba a gritarle histéricamente a su hijo. Pero ya no importaba. Clara la esperaba en el vestíbulo. ¿Y bien? Se acabó. Luis respiró hondo. Por fin se acabó. Había pasado un mes desde la firma de los papeles del divorcio. Luis estaba de pie en medio del apartamento vacío donde había vivido los últimos 5 años. Todas sus pertenencias estaban empaquetadas en cajas, los muebles vendidos. Mañana dejaría la ciudad para siempre. Sonó el teléfono. Era Clara. ¿Has oído las noticias? Luis se sentó en el alféizar. Oliver ha dimitido. La empresa está llevando a cabo una investigación interna sobre irregularidades financieras. Luis sonrió. Así que Alice llegó a lo más alto. No fue la única. Parece que su historia ha inspirado a mucha gente a denunciar. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Victoria se quedó en el umbral. ¿Puedo pasar? Luis la dejó pasar. ¿Ocurre algo? Sí. Victoria parecía preocupada. Isabel intentó ponerse en contacto conmigo. Me ofreció dinero para que me retractara de mi testimonio. ¿Y qué le dijiste? La eché, por supuesto. Victoria se sentó en una caja vacía. Sabes, viví con miedo durante años. Pensaba que me encontrarían, que me destruirían. Lo entiendo, dijo Luis en voz baja. Pero tú me enseñaste que no tengo por qué tener miedo, que la verdad es más fuerte que sus amenazas. Luisa se asomó a la ventana. Abajo, los de la mudanza estaban cargando las últimas cajas en el camión. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo ella. Pensaba que sin Oliver, mi vida estaría acabada, que no podría hacer nada por mí misma. ¿Y ahora? Ahora me siento más fuerte que nunca. Victoria se levantó. ¿A dónde vas ahora? Vuelvo a casa. Mi antigua editorial me ha ofrecido el puesto de directora de desarrollo. Es estupendo. ¿Sí?, sonrió Luis. ¿Sabes? Estoy incluso agradecida a Oliver. ¿Agradecida? ¿Por qué? Por enseñarme lo fuerte que puedo ser. Sin él, nunca habría aprendido esto. En ese momento sonó el teléfono. El número de Isabel. No contestes, dijo Victoria. ¿Por qué?
Luis cogió el teléfono. Ya no tengo nada que temer. Pulsó el botón. Hola, Luis. La voz de Isabel sonaba rota. Tienes que parar esto. ¿Detener qué? La investigación, la reputación de Oliver. Todo se está desmoronando. No es asunto mío, Isabel. Ya no soy parte de tu familia. ¡Pero le querías! La voz de su suegra era histérica. Le quería, pero él nunca me quiso. Por favor, pagaré más. ¿Cuánto quieres? Luis miró a Victoria. ¿Sabes qué es lo más triste, Isabel? Que sigues sin entender nada. No se trata del dinero, se trata de la verdad. Colgó el teléfono. ¡Bravo!, dijo Victoria. No podía estar tan tranquila. Esto no es calma, respondió Luis. Es libertad. Se dirigió a la puerta y miró el apartamento por última vez. Tantos recuerdos, tanto dolor. Pero ahora todo estaba en el pasado. ¿Nos vamos?, preguntó Victoria. Te acompaño al coche. Sí, Luis cogió su bolso. Sabes, una vez leí que la parte más difícil de cualquier viaje es el primer paso. ¿Es verdad? No. Luis cerró la puerta. Lo más difícil es darse cuenta de que te mereces algo mejor. Todo lo demás es cuestión de tiempo. Bajaron las escaleras. Un taxi esperaba fuera de la casa. Manténme informada, dijo Victoria, abrazando a Luis. Y recuerda que ya no estás sola. Gracias, susurró Luis. Por todo. Subió al coche y echó un último vistazo a la casa donde había vivido 5 años. En algún lugar, en su lujoso ático, Isabel intentaba salvar la reputación de su hijo. En otro lugar, Oliver se daba cuenta de que su vida perfecta se desmoronaba como un castillo de naipes. Pero esta ya no es su historia. Su historia no ha hecho más que empezar. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor. Luis sonrió. A casa, por fin en casa. Habían pasado 6 meses desde el divorcio. Luis estaba sentada en su amplio despacho, con vistas a la plaza central de la ciudad. Sobre la mesa estaba el último número de su revista editorial con su primer editorial. Señora directora, la secretaria se asomó a la puerta. Una escritora la espera con un nuevo manuscrito. Luis sonrió. Todavía no se acostumbraba a su nuevo título, directora editorial. «¿Qué pase, Ana?» Una mujer joven entró en el despacho con una carpeta en las manos. «Buenas tardes, soy María. Me ha pedido que le traiga una versión ampliada de mi novela». «Sí, sí». Luis señaló un sillón. «Por favor, siéntese». Su historia sobre una mujer que encuentra la fuerza para empezar de nuevo. «Me conmovió, ¿verdad?» Los ojos de María brillaron. «Sí, así es, porque yo misma he recorrido un camino similar». En ese momento sonó el teléfono. Era Clara. «¿Has visto ya las noticias?» «No, ¿por qué?» «Han detenido a Oliver». La investigación reveló un fraude de millones de dólares. Luisa sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué pasa con Isabel? Está intentando salvar lo que queda de su reputación, vendiendo su casa, vendiendo sus posesiones. «No quiero saber nada de eso», interrumpió Luis. «Ya no es mi vida. Tienes razón. Por cierto, ¿cómo es tu nueva casa?» Luis miró por la ventana, donde podía ver las copas de los árboles de su nuevo jardín. «Es precioso. Por fin he empezado a arreglarlo como siempre había soñado, sin tener en cuenta la opinión de los demás». «¿Y qué hay de tu vida personal?», preguntó Clara con cautela. «De momento, soy feliz sola», respondió Luis. «Estoy aprendiendo a quererme, a comprender mis deseos. ¿Y cómo te va a ti? Ayer pinté por primera vez en muchos años. ¿Recuerdas cuánto me gustaba en la universidad?» «Claro que sí. Eras la mejor en tu clase de arte». Oliver pensaba que era una afición estúpida, dijo Luis en voz baja. Decía que no era apropiado para la mujer de un empresario de éxito. ¿Y ahora? Y ahora compré pinturas nuevas y convertí una pequeña habitación en un estudio. Llamaron a la puerta. Era Ana. «Señora directora, la presentación de la nueva serie de libros es en 1 hora». «Gracias, Ana. Clara, tengo que irme». «¿Nos vemos por la tarde?», preguntó mi amiga. «Las chicas quieren celebrar tu ascenso». «Claro», sonrió Luis. «¿A las 7 en nuestro restaurante favorito?» Después del trabajo, Luisa volvió a casa andando. Le encantaban esos paseos nocturnos, una oportunidad para pensar, para admirar la ciudad, para sentirse parte de la vida que transcurría a su alrededor.
Un jardinero salió a su encuentro cerca de casa. Señorita Luisa, las rosas que encargó serán entregadas mañana. Estupendo, gracias. Entró en la casa y se acercó al enorme espejo del salón. Una mujer elegante y segura de sí misma le devolvía la mirada. Era difícil creer que 6 meses atrás había sido una sombra asustada de sí misma. Había una carta de Victoria sobre la mesa. Querida Luis, gracias por tu apoyo en el juicio. Tu testimonio no solo me ayudó a mí, sino también a otras víctimas de Oliver. Nos diste fuerzas para decir la verdad. Luis dejó la carta y se dirigió a su caballete. Un nuevo paisaje nació en el lienzo. El amanecer sobre la ciudad, un símbolo de un nuevo comienzo. Sonó el teléfono, un número desconocido. Contesté. Luis. Era la voz de Isabel. Tenemos que hablar. No, no tenemos que hacerlo, contestó Luis con calma. Ya no soy la mujer que podías manipular. Colgó el teléfono y volvió al cuadro. Unas pinceladas más y el amanecer brillaría con todos sus colores. Estaba oscureciendo al otro lado de la ventana. Pronto vendrían sus amigos y habría vino, risas y conversación. La vida real con la que había soñado durante tanto tiempo. Luis miró el reloj. Era hora de prepararse. Se miró al espejo por última vez y vio en sus ojos lo que le había faltado durante tanto tiempo. Paz y alegría. A veces, pensó, tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Y este es el hallazgo más valioso de la vida. Pasó un año después del divorcio. Luis se dedicó de lleno a su trabajo en la editorial, a preparar su nueva casa y a relacionarse con sus amigos. Ni siquiera había pensado en una nueva relación. Las heridas de su anterior matrimonio no habían cicatrizado del todo. Ese día organiza una velada literaria en una librería. Se presentaba un nuevo libro de una joven escritora sobre el destino de las mujeres. Y ahora nos gustaría invitar a nuestro invitado especial a hablar, anunció Luis. Thomas Wayne, profesor de literatura, hablará sobre la prosa femenina contemporánea. Un hombre alto, de unos 45 años, se acercó al micrófono. Luis observó que su cabello oscuro estaba salpicado de nobles canas y que sus ojos castaños irradiaban calidez e inteligencia. Gracias por la invitación, dijo con voz grave y agradable. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. Luisa escuchó su discurso, observando con qué sutileza sentía la psicología de la mujer, qué atento estaba a los detalles, con qué habilidad entablaba un diálogo con el público. Tras la presentación, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Thomas se acercó a ella. Permítame darle las gracias por una velada maravillosa. Está haciendo un trabajo importante. Nuestro trabajo es dar voz a quienes tienen algo que decir, respondió Luis. No sea modesta. He estado siguiendo vuestra editorial. Este año habéis hecho un gran avance. Luis se sonrojó. ¿Te interesa el mundo editorial? Y no solo eso, sonrió. ¿Quizá podríamos hablar de esto tomando un café? Luis dudó. Después de todo lo que había pasado con Oliver, solo un café y una conversación sobre literatura, añadió él, como si le hubiera leído el pensamiento. Nada más. De acuerdo, aceptó Luis de repente. Quedaron al día siguiente en una pequeña y acogedora cafetería. Thomas resultó ser un conversador interesante, inteligente, ingenioso, pero sin ser demasiado pomposo. «¿Sabes?», dijo, removiendo su café. «Yo también he pasado por un divorcio difícil». Luis se puso tensa. «¿Quién te lo ha dicho?» «Nadie. Es que puedo verlo en tus ojos, la misma mirada que vi en el espejo hace unos años. ¿Y cómo lo sobrellevaste? Tiempo, trabajo y comprender que la vida no se acaba». La miró a los ojos. «Y que no todas las personas son iguales». Hablaron hasta la noche. Thomas le habló de su trabajo en la universidad, de su hija adolescente que vive con él tras el divorcio y de su amor por la música clásica. «¿Quizá volvamos a vernos?», le preguntó mientras se despedían. «No estoy seguro de estar preparado». «¿Para qué?», sonrió amablemente. «¿Para la amistad? ¿Para hablar? ¿Para ser tú misma?». Algo en sus palabras conmovió a Luis. «Sabes, tienes razón. Quizá tenga demasiado miedo. El miedo es un sentimiento normal. Lo que no es normal es dejar que gobierne tu vida». Empezaron a verse una vez a la semana, primero en una cafetería, luego en exposiciones y conciertos. Thomas nunca presionó,
Nunca exigió más, solo estaba ahí para mí. Una tarde estaban paseando por el parque y de repente empezó a llover. «Mi casa está cerca», dijo Thomas. «Podemos esperar allí. Sofía, mi hija, estará encantada de conocerte». Luisa dudó, pero la lluvia arreciaba. La casa de Thomas era cálida y acogedora. Había cuadros en las paredes y libros por todas partes. Sofía, de 16 años, resultó ser una chica simpática que enseguida arrastró a Luis a ver sus dibujos. «¿Tú también pintas?», se sorprendió al ver la mirada penetrante de Luis sobre su obra. «Antes sí, luego dejé de hacerlo. ¿Por qué lo dejaste?» «Sophie», interrumpió Thomas con suavidad, «no todas las preguntas necesitan respuesta ahora». Aquella noche fue un momento decisivo. Luis se dio cuenta de que se sentía real cerca de Thomas y Sofía. No había necesidad de representar un papel, de satisfacer las expectativas de nadie. «¿Sabes?», le dijo Clara unos días después, «has cambiado». «¿Lo he hecho?». «Sí. Algo nuevo ha aparecido en tus ojos. Algo como esperanza». Luis pensó en Thomas, en sus conversaciones, en su capacidad para escuchar y comprender. «Tal vez tengas razón. Quizá por fin estoy preparada para creer que el amor verdadero existe». «Nada de tal vez», sonrió Clara. «Por fin has conocido a la persona adecuada». La relación con Thomas se desarrolló de forma gradual y natural. Luisa apreciaba el hecho de que él nunca precipitara las cosas, comprendiendo sus temores y dudas tras un matrimonio fracasado. Una tarde, estaban sentados en su despacho. Thomas revisaba los trabajos de los alumnos y Luis hojeaba el manuscrito de un nuevo autor. «Sofía me pidió que te invitara a su exposición». «¿Una exposición?», se sorprendió Luis. «Sí, en su escuela de arte. Quiere enseñarte su nueva obra». Luis sintió algo cálido en el pecho. «¿Es importante para ella?». «Mucho». Thomas se acercó y se sentó a su lado. «Sabes, después del divorcio de su madre, Sofía no dejó acercarse a nadie durante mucho tiempo. ¿Y tú? Ella te aceptó. Es una chica increíble. Igual que tú, eres una mujer increíble». Sus miradas se cruzaron. Thomas tomó su mano suavemente. «Luis, sé por lo que has pasado. Conozco tus miedos. Pero quiero que sepas que nunca... Calla». Le puso el dedo en los labios. «No prometas nada». «¿Por qué?». «Porque ya confío en ti. Solo porque eres tú». La exposición de Sofía tuvo lugar una semana después. Estaba nerviosa, pero cuando vio a Luis, se le iluminó la cara. «¿Has venido?». «Claro que he venido». Luis la abrazó. «¿Me enseñas tus obras?». Sofía la acercó a sus cuadros. «Toma, esta es una serie sobre los sentimientos. Intenté transmitir distintas emociones a través de los colores». Luis miró los cuadros y vio en ellos un reflejo de su propia alma. Dolor, miedo, esperanza y amor. «Son preciosos», susurró. «¿En serio?». Sofía la abrazó de repente. «Tenía tanto miedo de que no te gustaran». Thomas estaba a su lado, con los ojos brillantes de orgullo y ternura. Después de la exposición, los tres fueron a cenar. Sofía habló de sus planes, de la escuela de arte, de sus sueños de convertirse en un artista de verdad. «¿Tú pintas?», le preguntó de repente a Luis. «Antes, ¿por qué lo dejaste?». Luis miró a Thomas. «Porque alguien me convenció de que no era serio». «Tonterías», exclamó Sofía. «Papá, díselo». Thomas cogió la mano de Luis. «Quizás sea hora de volver a lo que te gusta». Al día siguiente, le trajo un juego de pinturas profesionales y un caballete. «Esto no es un regalo. Esto es un regreso a ti misma». Luis sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias. Por todo». Empezaron a pasar cada vez más tiempo juntas. Sofía iba a menudo a casa de Luisa, pintaban juntas, hablaban de arte y de la vida. Una noche, cuando los tres estaban viendo una película en casa de Luisa, Sofía se quedó dormida en el sofá. «Ella confía mucho en ti», dijo Thomas en voz baja, tapando a su hija con una manta. «¿Y tú?», preguntó Luisa. «¿Confías en mí?». La miró a los ojos. «Más que nadie. Y... te quiero, Luis». Ella no sintió miedo ante estas palabras.
Por primera vez en mucho tiempo, estaba preparada para oírlas y responder. «Yo también te quiero, Thomas». Él la atrajo suavemente hacia sí y la besó, suavemente, sin prisas, como si tuvieran toda la vida por delante. Sofía se despertó y al verlos sonrió suavemente. «Por fin», susurró y volvió a dormirse. Aquella noche, cuando Thomas y Sofía se habían ido a casa, Luis sacó su viejo cuaderno de dibujos. En la primera página dibujó 3 figuras cogidas de la mano. A veces, pensó, la felicidad no llega cuando la buscas, sino cuando por fin te desprendes de tu dolor y abres tu corazón a algo nuevo. Pasó 1 año y medio después del divorcio. Luis, Thomas y Sofía planeaban unas vacaciones juntos en Italia. Por fin la vida volvía a su cauce. Ese día, Luis fue a un caro centro comercial a comprar un regalo de cumpleaños para Sofía. La niña soñaba desde hacía tiempo con un equipo de dibujo profesional. En el departamento de arte, de repente, oyó una voz familiar. «Luis, ¿de verdad eres tú?» Se da la vuelta lentamente. Era Isabel, de pie frente a ella, pero no era la mujer majestuosa que recordaba. Su antigua suegra parecía vieja y cansada, vestida modestamente, sin su lujo habitual. «Buenas tardes, Isabel», respondió Luis con calma. «Yo no esperaba verte aquí». Isabel se ajustó nerviosamente el bolso. Tienes buen aspecto. Gracias. ¿Cómo estás?» Isabel sonrió con amargura. «Seguramente te habrás enterado. Todo ha cambiado desde la detención de Oliver. No sigo las noticias sobre su familia». Isabel guardó silencio. «¿Quieres tomar un café? Me gustaría hablar». El primer impulso de Luis fue negarse, pero algo en la mirada de aquella mujer rota la hizo acceder. «De acuerdo, pero no por mucho tiempo». Se sentaron en un café de la segunda planta. Isabel guardó silencio largo rato, echando azúcar al café. «A Oliver le cayeron 8 años», dijo finalmente. «Todos sus bienes están congelados, su casa confiscada». «Lo siento», respondió Luis, sorprendida de que realmente lo sintiera. No por Oliver, sino por aquella mujer que lo había perdido todo por el amor ciego que sentía por su hijo. «¿Sabes?» Isabel la miró a los ojos. «A menudo pienso en qué me equivoqué. Cuando mi hijo se volvió así, tú no tienes la culpa de su elección». «Sí, lo es». Isabel se enjugó una lágrima. «Siempre le permití todo, lo justifiqué todo, incluso cuando hizo daño a otros. Te hizo daño a ti». Luis guardó silencio. ¿Qué podía decir? «Le visité en la cárcel», continuó Isabel. ¿Sabes lo que me dijo? Que todo era culpa mía, que yo le había hecho así. ¿Y tú qué crees? Creo que tiene razón, pero no como él piensa». Isabel sacó un pañuelo. «Le hice así con mi amor ciego, mi falta de voluntad para ver la verdad». Luis recordó de pronto cómo una vez había tenido miedo de aquella mujer, cómo había temblado ante cada una de sus palabras. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque quiero pedir perdón», respondió Isabel con sencillez. «No por Oliver, sino por mí misma. Por cómo te traté, por cómo intenté arruinarte la vida. ¿Por qué necesitas mi perdón? Porque sin él no podré perdonarme a mí misma». Luis miró largamente a su ex-suegra. «Sabes, te perdoné hace mucho tiempo, en cuanto me di cuenta de que eras tan víctima de Oliver como los demás». Isabel sollozó. «Te has vuelto fuerte, Luis. Siempre he sido fuerte, solo que no lo sabía». En ese momento sonó el teléfono. Era Thomas. «Cariño, Sofía y yo te esperamos en el restaurante. ¿Te has olvidado de nuestra cena?» «No, por supuesto. Estaré allí en 20 minutos», respondió Luis y se volvió hacia Isabel. «Tengo que irme». ¿Eres feliz?», preguntó de pronto Isabel. Luis sonrió. «Sí, muy contenta». «Me alegro», dijo Isabel en voz baja. «Te lo mereces». Cuando Luis se iba, Isabel la llamó. «Luis, gracias. Gracias por escucharme. Cuídate, Isabel», contestó Luis y se dirigió hacia la salida. Thomas y Sofía la esperaban en el restaurante. Cuando Thomas vio su cara, se preocupó. «¿Ha pasado algo?» «Me he encontrado con el pasado», respondió ella. «Y me di cuenta de que ya no tiene poder sobre mí. Eres mi fuerte». La abrazó. Sofía las miró.
Sí, cariño, sonrió Luis. Definitivamente, ahora todo va bien. Esa noche, en casa, Luis sacó una vieja fotografía de ella, Oliver e Isabel, junto al árbol de Navidad. La miró durante largo rato y luego, con calma, la rompió y la tiró a la basura. El pasado estaba en el pasado. ¿Y el futuro? El futuro estaba lleno de amor, esperanza y nuevas oportunidades. Durante la cena, Thomas propuso de repente una idea que cambió sus vidas. ¿Y si combinamos nuestros mundos? ¿Tu editorial y mi experiencia en literatura? Luis dejó el tenedor. ¿Qué quieres decir? Estoy pensando en crear un centro literario, un lugar con una librería, una editorial y un espacio educativo para jóvenes autores. Sofía, que estaba sentada a su lado, se iluminó. Y una galería de arte. Podemos organizar exposiciones, presentaciones. Luis se lo pensó. La idea era interesante, pero... Es un paso muy serio, Thomas. Lo sé. Le cogió la mano. Pero piénsalo. Tu experiencia en el mundo editorial, mis contactos en el mundo académico, tu capacidad para detectar talentos, mi comprensión de la literatura. Y mi arte, añadió Sofía. Por supuesto, tu arte, querida, sonrió Thomas. Luis se levantó y se acercó a la ventana. Sabes, después de mi experiencia con Oliver, me da miedo mezclar mi vida personal y laboral. Thomas se acercó y la abrazó por detrás. Yo no soy Oliver, y nunca utilizaré nuestra relación para manipular. Lo sé, se volvió hacia él. Es que necesito tiempo para pensarlo. La semana siguiente, Luis discutió la idea con Clara. «Es brillante», exclamó su amiga. «No hay nada parecido en nuestra ciudad. ¿Tú crees?» «Claro que sí. Piénsalo. Todo el mundo habla de centros culturales, de la sinergia de las artes, y usted lo tendrá todo en el mismo sitio». Luis empezó a hacer cálculos y a elaborar un plan de negocio. Mientras tanto, Thomas hablaba con sus colegas de la universidad y recababa información sobre programas de subvenciones. Una tarde, estaban sentados en el despacho de Luis, rodeados de papeles y dibujos. «Mira», Thomas señaló el plano. «Esta podría ser la sala principal de la librería. Aquí está la editorial. Y en la segunda planta, un centro educativo y una galería», terminó Luis. «Ya me lo imagino. ¿Estás de acuerdo?» La miró a los ojos. «Sí», sonrió ella. «Vamos a crear algo bonito juntos». Encontraron una vieja mansión en el centro de la ciudad, una antigua escuela de arte. El edificio necesitaba reformas, pero tenía un gran ambiente y potencial. «Es el lugar perfecto», dijo Sofía mientras los tres miraban a su alrededor. «Hay tanta luz». Comenzaron las obras. Luisa se ocupó de la organización y Thomas de los programas educativos. Sofía ayudó con el diseño interior. «¿Sabes qué es lo que más me gusta?», dijo Thomas. «El hecho de que estemos haciendo esto juntos, como una familia». Luis sintió que el corazón se le llenaba de calor al oír la palabra Ballides. 6 meses después, el centro estaba listo para abrir. Lo llamaron Puerto Literario. En la inauguración se reunió mucha gente: escritores, artistas, estudiantes, periodistas. Sofía dio la primera vuelta por la galería, donde se exponían las obras de jóvenes artistas. «Y ahora», anunció Luis, «quiero presentar a la persona sin la cual nada de esto habría sucedido. Mi compañero, mi inspiración y mi futuro marido». Thomas la miró sorprendido. Aún no habían anunciado su compromiso. «Sí, cariño», sonrió ella. «Digo sí no solo a nuestro negocio, sino también a ti». Sofía fue la primera en abrazarlos. «Por fin. Pensé que nunca os atreveríais». El puerto literario se convirtió rápidamente en un lugar popular de la ciudad. Aquí se celebraban veladas literarias, talleres y exposiciones. Los jóvenes autores encontraban sus editores y los artistas, su público. «¿Sabes qué es lo mejor?», dijo una vez Luis, sentada con Thomas en su despacho a altas horas de la noche. «Que hemos creado algo más que un negocio. Hemos creado un lugar donde la gente puede ser ella misma, y un lugar donde nosotros podemos ser nosotros mismos», añadió él, besándola. Fuera de la ventana, el letrero de Literary Harbor brillaba, y dentro hacía calor de amor, creatividad y sueños compartidos que se habían hecho realidad. Literary Harbor
se preparaba para un gran festival literario. Luisa estaba completamente inmersa en cuestiones organizativas, coordinando el trabajo con editoriales y autores de distintas ciudades. Ese día, tenía prisa por reunirse con representantes de cadenas de librerías. En el vestíbulo del hotel donde iba a tener lugar la reunión, de repente oyó una voz familiar. ¿Luis? Se quedó helada. Esa voz. Se giró lentamente y vio a Oliver. Había cambiado. Había adelgazado, tenía canas en las sienes, pero sus ojos seguían siendo tan fríos como siempre. «¿Qué haces aquí?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Creía que estabas...». «Salí antes por buen comportamiento». Intentó sonreír, pero le salió torcida. «Trabajo como asesor para una editorial. No conocen mi pasado. Ya veo». Luis apretó más fuerte el expediente. «Bueno, tengo que ir a una reunión. Espera». Dio un paso hacia ella. ¿Podemos hablar? Hay tantas cosas que quería contarte. Creo que nos lo dijimos todo entonces. En ese momento, Thomas entró en el vestíbulo. «Cariño, olvidaste tu tableta en el auto». Dejó de hablar al percatarse de la tensa escena. «Thomas». Luis se sintió aliviada. «Te presento a... Este es Oliver». «Ah». Thomas se acercó, pasando el brazo por los hombros de Luis. «¿Un exmarido?». La cara de Oliver cambió. «¿Tú... estás casada otra vez?». «Comprometida», respondió Luis. «Y soy feliz. ¿Y qué hay de nuestra empresa? Tu parte...». «Lo doné todo a la beneficencia», le interrumpió Luis. «No quería tener nada que ver con ese dinero. Siempre has tenido... principios». Oliver sonrió con amargura. «No», sacudió ella la cabeza. «Acabo de aprender a apreciar lo auténtico». Thomas tosió con delicadeza. «Querida, tenemos una cita». «Sí, claro». Luis cogió el brazo de Thomas. «Adiós, Oliver. Espera». La agarró del brazo de repente. «¿Tienes idea de lo que he pasado? ¿La cárcel? ¿La humillación?». Thomas reaccionó al instante, apartando a Oliver. «Quítame las manos de encima». «¿O qué?». Los ojos de Oliver relampaguearon con una ira familiar. «O llamaré a seguridad y les contaré tu pasado», replicó Thomas con calma. «Estoy seguro de que a tus nuevos jefes les interesará saber a quién han contratado». Oliver dio un paso atrás. «Tú eres igual que antes, siempre buscando un hombre que te proteja». Luis se rió. «No, Oliver. Aprendí a defenderme hace mucho tiempo. Y Thomas simplemente me quiere. ¿Sabes lo que es el verdadero amor? ¿Y nuestro amor? ¿Era todo mentira?». «Por tu parte, sí». Le miró a los ojos. «Nunca me quisiste, te gustaba controlarme». En ese momento sonó el teléfono. Era Sofía. «Mamá, ¿dónde estás? Papá y yo te estamos esperando». «¿Mamá?». Oliver levantó las cejas sorprendido. «Sí», sonrió Luis. «Ahora tengo una familia de verdad». Cogió a Thomas del brazo. «Ven, cariño, nos esperan». Mientras se alejaban, Thomas preguntó en voz baja. «¿Estás bien?». «Más que bien», respondió ella. «Sabes, pensé que encontrarme con él reabriría viejas heridas, pero no sentí nada, ni dolor, ni rabia, nada, porque te has vuelto más fuerte». «No». Se detuvo y le miró a los ojos. «Porque he encontrado el amor verdadero, y ahora conozco la diferencia». En casa, Sofía les esperaba con nuevos bocetos para la galería. Cuando los vio, sintió algo de inmediato. «¿Qué pasa?». «Nada importante, querida», respondió Luis, abrazándola. «Es solo que el pasado me ha recordado a sí mismo. Pero ¿sabes qué? Ya no importa». Por la noche, mientras los tres estaban sentados en su rincón favorito del puerto literario, Luis pensó en lo extraña que es la vida. A veces hay que atravesar la oscuridad para apreciar la luz, perderlo todo para encontrar lo verdadero. Un nuevo capítulo. Nuevos horizontes. La oferta llegó inesperadamente. Un representante de la mayor red editorial europea se puso en contacto con Luisa después del festival. «Estamos impresionados por tu proyecto Literary Harbor. Nos gustaría ofrecerle abrir una sucursal en Viena». Luisa se sentó en su despacho, mirando la carta con la oferta oficial. Apoyo financiero total, una ubicación prestigiosa en el centro histórico de la ciudad y la oportunidad de desarrollar lazos culturales internacionales.
Thomas entró con 2 tazas de café. «Tengo una oferta». Ella le entregó una carta. Thomas la leyó con atención. Es una oportunidad increíble, pero significa mudarse, a otra ciudad, a otro país». «¿Y qué?». Se sentó a su lado. «¿No habíamos hablado de ampliar el proyecto?». «Lo hicimos, pero…», pensó Luis. «¿Y tu trabajo en la universidad? Sofía, ¿su escuela?». «Querida». Thomas le cogió la mano. «Viena tiene grandes universidades. Estarán encantadas de aceptarme con mi experiencia. Y Sofía, ya sabes cuánto sueña con estudiar en una escuela de arte europea». En ese momento, Sofía entró volando en el estudio. «Mamá, papá, no os lo vais a creer. Me han aceptado en una clase magistral en Viena. Acabo de recibir…». Se calló al ver sus caras. «¿Qué pasa?». Luis y Thomas se miraron y se rieron. «Parece que el universo nos envía señales», dijo Luis. Le contaron a Sofía lo de la proposición. La chica se quedó paralizada un momento y luego los abrazó. «Es el destino. Tenemos que decir que sí». Los meses siguientes pasaron volando en un torbellino de preparativos. Había muchos asuntos que resolver, desde los documentos hasta la búsqueda de alojamiento. Luisa organizó un equipo para seguir dirigiendo Literary Harbor aquí, mientras abrían la sucursal en Viena. «¿Sabes qué es lo más interesante?», dijo una vez Clara, mientras ayudaba a su amiga a hacer las maletas. «Ya no pareces la mujer asustada que eras después de divorciarte de Oliver, porque ahora sé quién soy y lo que quiero», respondió Luis. «Y tengo gente a mi alrededor que apoya mis sueños, no que intenta destruirlos». La última noche antes de marcharse, organizaron una fiesta de despedida en Literary Harbor. Se reunieron todos, empleados, amigos, visitantes habituales. «Esto no es una despedida», dijo Luis en su discurso. «Es el comienzo de un nuevo capítulo de nuestra historia. El puerto literario está ampliando sus horizontes, y esperamos crear en Viena un lugar igual de especial donde confluyan la literatura, el arte y los destinos humanos». Thomas le pasó el brazo por los hombros, y donde los sueños se hacen realidad. Sofía añadió su dibujo a la galería, un vívido paisaje de Viena, con un cartel que decía «Puerto Literario» entre los edificios históricos. Por la mañana, cuando subieron al coche, Luis echó un último vistazo a la ciudad. Había tantos recuerdos aquí, tan dolorosos como hermosos. Pero había una nueva vida por delante. «¿En qué piensas?», le preguntó Thomas cuando se pusieron en marcha. «En lo extraño que ha resultado todo», respondió ella. «Sabes, cuando huí de Oliver, pensé que mi vida estaba arruinada, pero resultó que no había hecho más que empezar». Sofía, que estaba sentada atrás con un cuaderno de dibujo, añadió: «Creo que esta será la mejor aventura de nuestras vidas». «De nuestra vida juntos», corrigió Thomas, mirando a Luis con cariño. El viaje a Viena fue largo, pero no tenían prisa. Se detuvieron en pequeños pueblos, tomaron fotografías y dibujaron bocetos. Sofía anotó sus impresiones para una futura exposición. Cuando por fin divisaron la silueta de Viena, el sol acababa de ponerse, pintando de dorado los viejos edificios. «¡Mira!», exclamó Sofía. «Es igual que mi dibujo, incluso mejor», sonrió Luis. «Porque esta es nuestra nueva vida, nuestra nueva historia, y la escribiremos juntos», añadió Thomas, apretándole la mano. Viena, nuevas oportunidades y nuevos sueños por delante. Pero lo más importante era que estaban juntos, y eso hacía que cualquier cambio no fuera aterrador, sino emocionante. El capítulo final. La felicidad que merecemos. Ha pasado un año desde que nos mudamos a Viena. El puerto literario ha florecido en el corazón de la capital cultural de Europa, convirtiéndose en punto de encuentro de artistas y escritores de todo el mundo. En esta soleada mañana de domingo, Luis estaba en el balcón de su apartamento en un antiguo edificio con vistas a la Catedral de San Esteban. Thomas la abrazaba por detrás, y abajo, en el jardín, Sofía pintaba su nuevo cuadro. «No puedo creer que mañana sea el día de nuestra boda», susurró Luis, mirando el fino anillo de zafiro que llevaba en el dedo. «Puedo creerlo», sonrió Thomas, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que Sofía había dedicado a preparar la decoración. Decidieron celebrar una ceremonia íntima en el jardín del puerto literario. Sofía pintó personalmente las paredes de la galería con motivos florales
y creó una serie de cuadros especialmente para este acontecimiento. «¡Mamá! ¡Papá!», llamó Sofía desde el piso de abajo. «Venid a ver mi nueva obra». Bajaron al jardín. La escena de su primer encuentro en la librería, el momento en que todo empezaba, cobró vida en el lienzo. Este será el cuadro central de la exposición dedicada a la inauguración de la nueva ala del Puerto Literario, explicó Sofía. Lo llamé el comienzo de una nueva historia. Luis abrazó a su hijastra. «Es preciosa, querida, y nuestra familia también», añadió Thomas. Los tres desayunaron en el jardín, discutiendo los últimos detalles de la ceremonia de mañana. De repente, Sofía se puso seria. «Sabes, quería decirte algo. He decidido que quiero llevar oficialmente el apellido de mi madre. Quiero decir, si no te importa». Luis sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sofía, ¿estás segura?», preguntó Thomas. «Sí», sonrió ella. «Los dos sois mis padres, y quiero que todo el mundo lo sepa». Aquella tarde, después de que Sofía hubiera ido a reunirse con sus amigas de la escuela de arte, Luis y Thomas pasearon por las calles de la vieja Viena. «¿Ves?», dijo Luis. «A veces me despierto y no puedo creer que esto sea real. Nuestra casa, el puerto literario, Sofía, tú. Y cada mañana doy gracias al destino por haberte traído a mi librería ese día». Se detuvieron ante una fuente donde un músico callejero tocaba el violín. «¿Recuerdas?», tomó Thomas sus manos, «que una vez dijiste que después de Oliver nunca podrías volver a confiar en un hombre?» «Lo recuerdo», sonrió. «Qué equivocada estaba». «No», sacudió la cabeza. «Solo esperabas el amor verdadero, y me alegro de haber podido convertirme en ese amor». Al día siguiente, el puerto literario se convirtió en un fabuloso oasis floral. Sofía se había superado a sí misma. Cada rincón estaba decorado con sus originales instalaciones. Cuando Luis se acercó al altar improvisado en el jardín, sosteniendo un ramo de rosas blancas, solo pudo ver los ojos de Thomas, llenos de amor y ternura. «Nos hemos reunido aquí», comenzó el sacerdote, «para unir dos corazones que se han encontrado a través de las pruebas y el dolor, para crear una nueva historia de amor». Sofía se colocó a su lado, sosteniendo los anillos sobre una pequeña almohada que ella misma había pintado. «Yo, Thomas, te tomo a ti, Luis, por esposa, y prometo amarte y protegerte, estar a tu lado en las buenas y en las malas. Yo, Luis, te tomo a ti, Thomas, por esposo, y prometo compartir contigo todos mis sueños y esperanzas, ser mi apoyo e inspiración». Cuando hubieron intercambiado los anillos, Sofía sacó de repente un tercero, un pequeño anillo con una piedra azul. «Yo también quiero hacer una promesa. Prometo ser la mejor hija para los dos». Lágrimas de felicidad corrieron por los rostros de los invitados mientras los tres se abrazaban, oficialmente como una familia. Por la noche, cuando la celebración estaba en su apogeo, Luis salió al jardín. Las primeras estrellas se iluminaban sobre Viena. «¿En qué estás pensando?». Thomas se acercó y la abrazó. «En que la felicidad no es la ausencia de problemas», respondió ella. «Es la presencia del amor, amor de verdad, y lo hemos encontrado». «Sí», se volvió hacia él. «Y ahora sé que es para siempre». La música y las risas de Sofía y sus invitados llegaban desde el puerto literario. No era solo una fiesta de boda, era una celebración de la victoria del amor sobre el miedo, de la luz sobre la oscuridad, de la verdad sobre la mentira. Empezaba una nueva historia, y ellos estaban dispuestos a escribirla juntos, página a página, día a día, con amor y fe en el futuro.